Y ya hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera, con quien nos desnudamos cada semana. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí, ¿qué tal estás? Desnuda. Eso es obvio, de cada semana. Ay, pero te he impresionado, ¿a que sí? Sí, no me lo imaginaba así, tan rápido. A ver, vamos a ver, gente al desnudo. Aquí hay que desnudarse. Siempre hablamos anímicamente. Sí. Así, desnudamos los corazones, desde luego no el cuerpo. Aunque, oye, yo... Bueno, cuando venga de nuevo el buen tiempo... Sí, si tú quieres. Todos hablarlo. A mí no me importa. Yo desde luego lo que desnudo... Yo como no te voy a ver... Es el alma. Bueno, y si me ves, pues te voy a parecer estupenda. Claro, pero, no, por supuesto, pero digo que yo no voy a ser quien te vea. Bueno, serán ahí los técnicos de Madrid. No será que te faltan ganas, ¿eh? No será que te faltan ganas. Anda, dímelo, por aquello de que me suba la autoestima, básicamente. Pero aquí lo que yo desnudo y desnudamos todos es el corazón y es el alma. Y es la mente. Sí. Eso es lo que desnudamos. Entonces soy desnuda, quiero decir, entregada totalmente a las señoras y señores Y hoy oyentes. con un asunto muy complicado. Hoy muy delicado. Muy difícil. Sí. Y estás ahí acompañada, muy bien acompañada. Sí, estoy muy bien acompañada por la doctora Marta Miret, que es profesora en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid y una de las mayores especialistas que tenemos en España en el tema complicado, que es el suicidio. Casi nada. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Por qué tocamos el tema del suicidio hoy? Pues porque estamos en otoño y el otoño es una época del año en la que se dispara totalmente la tristeza. Pasa también en la naturaleza. Fíjate, los árboles que han tenido unas hojas maravillosas que les han permitido ser árboles frondosos y espléndidos, luego esas hojas les dejan de servir y las van perdiendo. Lo mismo nos sucede con la tristeza. Sobreviene la tristeza cuando hemos tenido algo que nos ha hecho muy felices, muy maravillosos y ya deja de ser útil, se vuelve algo tóxico y entonces necesitamos soltarlo. Pero esa añoranza de lo que tuvimos y ya no tenemos nos hace procesar, o sea, nos hace expresar esa tristeza a través de las lágrimas que caen. Bien, en otoño se disparan las tristezas, se disparan las depresiones y no sé si tanto las tendencias a decir la vida es una porquería, a mí no me compensa seguir viviendo. Hablamos de suicidio. Casi nada. Y hablamos de suicidio porque en España se producen al año, o sea, las razones, la muerte por suicidio es quizá la muerte por causas externas más importante que tenemos en España. ¿Es así, doctora Miret? Sí, efectivamente. Las muertes por suicidio en España son mayores que las muertes por accidente de tráfico ahora mismo. Pues es un dato muy importante tenerlo en cuenta también, la cantidad de jóvenes que atentan contra su vida. Y me gustaría preguntarle a la doctora Miret, porque los que hemos trabajado con adolescentes sabemos que coquetean mucho con la idea de la muerte como una idea casi romántica y con anhelo de venganza, de castigo. Es habitual pensar en ello cuando eres adolescente porque te ha dejado tu pareja, entonces en el afán de castigar y que se entere y que se dé cuenta de cómo su comportamiento ha llegado a condicionarme hasta este punto, ¿no? Hablamos de casos y me gustaría enfocar este programa, si le parece bien, doctora Miret, para ayudar a las familias a entender los síntomas de alarma y cómo ayudarse ellos también. Vamos a entrar en el tema. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Sí, en nuestra sociedad más mujeres que hombres intentan suicidarse, cometen intentos de suicidio, pero más hombres que mujeres fallecen por suicidio. ¿Y qué edades son las más frecuentes? Entre las personas que fallecen por suicidio, la mayoría son personas de edad avanzada. ¿De edad avanzada? Sí, pero los que más lo intentan son los jóvenes y desproporcionadamente las mujeres jóvenes. ¿Y las razones las conocemos? Los motivos son muy variados y nunca hay un único motivo. Suele haber muchas veces detrás alguna patología, algún trastorno mental, pero no siempre. Y normalmente hay un cúmulo de circunstancias, eventos vitales estresantes, situaciones de mucho malestar, trastornos depresivos, de abuso de sustancias. Siempre hay un cúmulo de situaciones, nunca es una única causa. Suele llamarme la atención cuando se da esta circunstancia fatal en alguna familia, pues un chico o chica de entre 20 y 30 años que de repente pues se quita la vida. Qué común es que ni padres ni hermanos
hayan detectado nada previamente. Simplemente dicen, bueno, lo dejó con la novia, pero parecía que estaba muy bien. Esa mañana desayunó normalmente, se despidió normalmente. O sea, síntomas de alerta absolutamente ninguno. Parecía que la situación de tristeza o desesperanza había terminado, y entonces es cuando sucede. ¿Por qué es así? ¿Qué sucede para que esto sea así? Que no haya ningún síntoma que los familiares puedan detectar como catastrófico. Bueno, ese quizá que has comentado no es el caso más prototípico, porque la mayoría de las personas que se suicidan previamente han dado señales. Y han avisado de alguna manera. Han avisado de alguna manera, y por eso es muy importante siempre estar atento a todas las señales y darles importancia, aunque sean leves. Nunca pensar, no, ha hecho un intento pero es muy leve, seguro que no es nada porque solo quería llamar la atención. No, cualquier intento, cualquier señal de ideación hay que tomarla muy en serio. ¿Y cuáles son esas señales? Hablar sobre suicidio, decir que uno no puede más con la situación, que desearía estar muerto, lesionarse de alguna manera, o tener un plan para suicidarse. Hay que estar muy pendiente, porque cualquiera de esas señales es un signo. De todas maneras, doctora Miret, Marta Miret, ¿no crees que el plan muchas veces es muy secreto? O sea, ni siquiera los propios amigos saben que está ideando este plan, porque lo ha buscado en internet, ha buscado cómo hacerlo. Normalmente, no sé, cuenta la familia, tengo este plan y lo voy a llevar a cabo, ¿no? Sí, efectivamente, muchas veces las personas ocultan la situación por miedo, porque también está muy estigmatizado, y lo que pasa es que cuando percibimos que alguien está muy agobiado y que tiene alguna intención o algún deseo de acabar con su vida, es importante intentar hablar con ellos e intentar escucharles, y es muy importante saber que el hecho de hablar con ellos y preguntarles abiertamente si están pensando en suicidarse no les va a animar a suicidarse, sino al revés. Les puede servir de alivio, porque hay alguien que les escucha y además les puede ayudar a explorar otras posibilidades para curarse, para encontrar otras soluciones. Para encontrar otras soluciones a su problema. En este punto me gustaría recordar, Alejandra y doctora Miret, una llamada que recibimos el pasado jueves. Hablamos del cannabis medicinal y esto es lo que nos contaba Carlos de Girona. Estoy despierto por dolor. Vaya. Como hace muchísimos años. Tengo 53 años. Tengo una invalidez absoluta, permanente. Padezco, hernias, protusiones, fractura en columna. Lo he intentado todo. Todos los medicamentos no sirven. Hace 2 años, y no me importa decirlo, hace 2 años llegué a ponerme una pistola en la boca. Gracias a Dios. Eso tiene que ser, iba a decir lo último, pero no, ni lo último, eso no hay que hacerlo jamás. Ya lo Carlos. hice, falló. Carlos ahí al final de esa llamada decía, ya lo hice, falló. Eso de no ver salida debe ser tremendo, ¿no? La desesperación puede ser tan grande que no vemos ninguna salida, doctora. Sí, efectivamente hay personas que están tan desesperadas que no ven otra salida, pero es también relevante saber que muchas veces las personas que intentan suicidarse tienen un grado de ambivalencia y que muchas veces hay esperanza y se puede intentar trabajar con ellos para explorar posibilidades para vivir. Y de hecho en esta llamada él dice, y gracias a Dios falló. O sea, el instinto vital, el instinto para vivir es muchísimas más veces más fuerte que el instinto de querer acabar con el sufrimiento. Porque básicamente la razón por la que alguien decide quitarse la vida es porque ese sufrimiento que está padeciendo no le ve salida, no le ve fin, no le ve posibilidades, y es muy, 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 imprescindible estar cerca y dar consuelo y dar apoyo y no juzgar, porque no hay nada que
que propenda más a tomar esa decisión que el sentirse juzgado y exigido. La persona decide no vivir y por más que le diga, pues no, pues tiene que vivir, eso es una exigencia. O sea que hay que plantearlo de una manera muy, muy suave. E imagino, supongo, doctora, que en esos casos en los que ha habido un intento hay que estar especialmente alerta, porque imagino, lo pregunto también, es más probable que haya recaídas. Efectivamente, es muy importante porque el mayor predictor de fallecer por suicidio es haber tenido un intento previo. Entonces, en las personas que han tenido un intento previo hay que estar muy pendientes de la ayuda que puedan necesitar. ¿Cómo prevenir esto? ¿Se puede prevenir? Sí, el suicidio se puede prevenir. Hay muchas medidas que se pueden tomar a nivel gubernamental, también a nivel individual. Por ejemplo, es importante restringir el acceso a los medios del suicidio, como por ejemplo a determinados medicamentos o a las armas de fuego. También es importante que los medios de comunicación sepan dar una información responsable en el caso de los suicidios. Es importante también reducir el consumo de alcohol y tratar los trastornos mentales, porque como hemos visto son uno de los mayores predictores del suicidio. Y esto es importantísimo porque cuántos padres con un hijo pues con una depresión profundísima que apunta maneras y que además lo dice, cuántos y el médico psiquiatra recomienda un ingreso, un internamiento durante una temporada en un hospital, una temporada que tampoco es demasiado larga, pero ¿cómo se resiste la familia a ingresar a su hijo en un hospital? ¿Cómo se resisten? Y es, al final yo digo, pero vamos a ver, si tu hijo tuviese una esclerosis múltiple o tu hijo no te importaría que fuese tratado en un hospital. ¿Por qué asumes una responsabilidad tan brutal cuando tú no sabes gestionar este tema? Quizá deja que los médicos se ocupen de ello. ¿Por qué esa resistencia a que un hijo tuyo tenga que ingresarse en una unidad psiquiátrica, en un hospital? Porque todavía existe mucho estigma en torno a los trastornos mentales y en torno al suicidio más en concreto. Y es otra de las cosas que hay que trabajar y que tenemos que mejorar. Hay mucho tabú, toda la sociedad. Sí, hay mucho tabú. Y esto hace que muchas personas no quieran pedir ayuda, o tengan miedo a pedir ayuda, o se sientan avergonzadas si piden ayuda, o si tienen que ingresar en una unidad de psiquiatría. Sí, cuando resulta que la ayuda, por ejemplo, en una persona joven, y insisto en este tema porque son los más osados y los que más acceden a Internet con información así sofisticada sobre cómo hacerlo, la ayuda de los amigos va a ser básica. O sea, la alerta de los amigos, el que los amigos sepan que esta persona se quiere quitar la vida, va a ser absolutamente básico para dar la señal de alarma a los padres y poder impedir que esta tragedia se suceda, ¿no? Identificación temprana, por ejemplo, dice la doctora Miret, problemas mentales, pero que a veces son muy difusos, que a veces no está claro, porque la persona puede parecer obsesiva, puede parecer que tiene una mala fase, que está pasando por un mal periodo, porque no tiene trabajo, porque hay crisis económica. La crisis económica que hemos sufrido tan cruenta puede favorecer. Puede favorecer. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos resultados muy concluyentes. Hay estudios que apuntan a que puede haber influido y otros que no lo dejan tan claro. También es verdad que todavía no hemos visto las consecuencias no solo de la crisis, sino de las medidas de austeridad que se han llevado a cabo, y posiblemente en unos años sí que veamos las consecuencias. ¿Las verdaderas víctimas son las familias? ¿Porque cargan sin tenerla con la culpa toda la vida, el resto de sus vidas? Sí, las víctimas también son las familias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por cada persona que se suicida hay un montón de personas de su entorno que se ven perjudicadas. Y hay un afán, insisto, en el suicidio, por supuesto, hay una desesperación, el no ver la salida, no ver una puerta final al sufrimiento. Pero en algunos casos también hay un anhelo de castigo a alguien que te ha infringido un daño, un dolor. Por ejemplo, en las rupturas de pareja, en las personas jóvenes, esta persona no va a volver a vivir contenta ni feliz nunca porque se va a sentir responsable de mi muerte. O sea que el anhelo de venganza puede estar también implicado en esta situación. Me gustaría pedirle a la doctora Miret que desmontemos los mitos que hay en torno al suicidio, qué cosas son falsas y que se asumen como verdaderas, por ejemplo.
Por ejemplo, las personas que hablan sobre suicidio nunca acaban suicidándose. Eso es falso, ¿verdad? Eso es falso, sí, efectivamente. Como ya comentábamos antes, el hablar sobre suicidio puede ser una forma de intentar buscar ayuda y apoyo. Por tanto, es muy importante tomar todas las señales en cuenta, escuchar a la persona y confrontarla. Esto no sé si es falso, es verdadero. Se dice que cuando en los medios de comunicación se habla de famosos que se han quitado la vida y tal, ¿esto es conveniente, no es conveniente? ¿Se disparan los suicidios cuando hemos visto en los medios de comunicación que tal persona o cual se ha quitado la vida? Depende de cómo se informe. Hay determinada forma de informar sensacionalista o que da determinados detalles que podría aumentar los suicidios. Por eso es muy importante que los medios de comunicación conozcan las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias sobre cómo se debe informar de los suicidios. Es un tema muy delicado y hay que hacerlo, con especial cuidado, ¿no? Efectivamente. Otra falsedad y que me gustaría contrastar es, por ejemplo, una persona suicida tiene la determinación de morir. No, la mayoría de las personas suicidas son ambivalentes. Esto es importante porque nos indica que el suicidio se puede prevenir, que muchas veces las personas sí que tienen algún deseo o de continuar viviendo y es lo que hay que explorar para ayudarle a salir de esa situación. Y luego otra falsedad y que me gustaría explorar, que es que alguien que alguna vez intenta suicidarse lo va a seguir intentando permanentemente el resto de su vida. No, aunque es verdad que, como decíamos, es un factor de riesgo y hay que estar pendiente de estas personas. Muchas personas que en un momento de su vida han tenido una crisis y han cometido un intento de suicidio o han pensado sobre el suicidio, posteriormente viven una larga vida sin tener ningún problema. ¿Las ganas de suicidarse son siempre un síntoma de trastorno mental? No. Aunque la mayoría de las personas que tienen ideación o intentos de suicidio tienen trastorno mental, también hay algunas personas que tienen deseos de suicidarse porque tienen una situación de angustia vital, no tienen ningún trastorno mental. Claro, puede suceder en la gente, por ejemplo, mayor, que han perdido a todos sus amigos, incluso a lo mejor algún hijo o hija han fallecido también, ya para qué voy a seguir aquí. Entonces esas personas no tienen un trastorno mental, simplemente que ya han vivido demasiado y dicen, bueno, pues me gustaría descansar. No tiene ningún sentido, ¿no? Claro, efectivamente. Hablar sobre suicidio es una mala idea y puede animar a personas a suicidarse. ¿Esto es verdadero o es falso? Las personas que están pensando en suicidarse normalmente están muy angustiadas. Como ya decíamos, también hay mucho estigma y mucho tabú en torno y normalmente no encuentran con nadie con quien comentar sus ideas. Hablar con ellos les suele aliviar porque cuenta su malestar y lo comparte, se suelen sentir aliviados y además les puede ayudar a explorar razones para vivir. Bueno, una buena casa para llamar y para pedir ayuda y para expresar tu angustia vital, por ejemplo, sería un programa como este, donde acudir en caso de crisis al 112, por ejemplo, las urgencias hospitalarias y el maravilloso teléfono de la Esperanza, que atiende, no te imaginas, Carlas y todos los oyentes, la cantidad de consuelo, acompañamiento y apoyo que dan en el teléfono de la Esperanza que organizase en unos principios nuestro querido Padre Ángel. ¿Qué se te ocurre que puede ayudar a las personas que nos están escuchando en este momento a tener ganas de vivir y ayudar a las personas próximas, si son amigos, si son amigas, si son parejas, si son familiares, a tener ganas de vivir a pesar de que las circunstancias sean muy negativas? Pues bueno, que sepan que el suicidio es prevenible, que hay muchos recursos a los que acudir, que siempre se debe buscar ayuda y que hay una frase muy clásica que dice que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Entonces hay que pensar, hay que buscar otras soluciones y que el problema se va a terminar. Que detrás de la noche oscura puede brillar el sol al día siguiente. Eso siempre, pero sí también deberíamos reivindicar que cada vez existan más unidades de prevención del suicidio y también más programas de psicólogos y psiquiatras que se ocupen específicamente de personas con estos síntomas, ¿no? ¿Es una especialidad
Marta, la doctora Miret, hay especialistas en psiquiatría, en psicología, que tratan a personas que se han intentado quitar la vida. Uh-huh. Sí, bueno, cualquier psiquiatra o psicólogo clínico está preparado para atender este tipo de casos. Una pregunta que me gustaría hacerte antes de terminar el programa es, ¿qué pasa con ese familiar que se ha intentado quitar la vida y ha fallado? Pero se ha quedado un poquito lesionado, puede que se haya quedado incluso muy lesionado o que simplemente ha fallado. ¿Cómo atenderle, acogerle, ayudarle, acompañarle después, sin estárselo recordando permanentemente porque un día quisiste quitarte la vida? Pues hay que estar muy cerca de él, sobre todo al principio, cuando acaba de cometer el intento. Como decíamos, hay que escucharle, estar pendiente de si en algún momento vuelve a tener ideación, estar pendiente de las señales que la persona pueda dar. Y no tener miedo a poner a estas personas en manos de un psiquiatra. Desde luego no tener miedo a que el psiquiatra diga, esta persona necesita ingresarse, y esto insisto muchísimo porque hay una resistencia brutal por las familias. Si yo le voy a cuidar mejor que nadie, si le voy a atender 24 horas al día, es que a veces la persona... Bueno, para eso están los profesionales, ¿no? Claro, justamente. Claro. Ahí está. Bueno, Carlas, en fin, ¿se te ha quedado alguna pregunta en el aire? Un asunto complicado. No, yo creo que lo hemos resuelto todo bastante bien, muy bien, diría yo. Doctora Marta Miret, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psiquiatría. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y Alejandra, ¿ya puedes vestirte? Ya me he visto, y el próximo día con algo un poquito más alegre. A ver si es verdad. Un beso. Bueno, adiós. Adiós.